Entonces, la prioridad. Buen día, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase del día de hoy de Lengua y Literatura en la en la fecha de 1 de septiembre. Buen día, Buenas tardes, Miss. Castro. Buen día. ¿Cómo le fue su fin de semana? Cuénteme. Bien. Bien, ¿qué hizo? ¿Dónde se fue de viaje, Castro? ¿Por qué a mí no me llevó de Estoy viaje? en casa. Se quedó en su casa. Ya somos Sí. dos. Yo también me quedé en mi casa. Allí sola, triste y abandonada, Castro. Imagínese uno, jovencito. Bien, Castro, le voy a compartir pantalla. Nos falta un compañero, pero no se conecta aún. Deme un ratito. Ya. Usted me confirma si puede ya ver lo que yo estoy viendo. Sí, ya se ve. Sí, ok. Ya, Castro me pregunta qué tiempo tenemos para hacer los exámenes. El examen de lengua y literatura lo van a rendir de acuerdo a la fecha que se les indica, que es el primer sábado de cada mes, y tiende a tener una duración, de acuerdo a la dificultad, entre 30 y 40 minutos. En este caso, pues va a ser de 30 minutos cuando rindan el examen. De igual forma, no se olviden de que todo el examen se va a basar en lo que hemos visto, pues dentro del programa educativo, dentro de las clases. Un ratito. Y no solo eso, sino que también se les sube los cuestionarios que lo vamos a resolver en el transcurso de esta semana y vamos a repasar todo el contenido que hemos visto. Si tienen dudas, ustedes me dicen, lo repasamos con gusto, sin ningún problema. Ya, como ve, ahora sí, estamos la tarea en clase, la tarea en casa y el cuestionario. Vamos a empezar con las primeras tareas, las primeras preguntas que las vamos a estar repasando, pues. Ustedes van a ver que lo que está es el cuestionario. ¿Y por qué no salen las preguntas señaladas? Porque las vamos a resolver todos juntos para avanzar, y el día viernes yo ya les subo el cuestionario resuelto a primera hora, pero siempre y cuando, pues porque el propósito es que nosotros resolvamos las preguntas y vayamos despejando dudas dentro de clase conforme vamos haciendo el cuestionario. ¿Sí nos damos a entender, Castro? Sí, Miss. Ya, la primera pregunta nos indica, ¿cuál es la principal característica del realismo mágico? ¿Cuál es la respuesta? Tenemos las siguientes opciones: la fantasía, la objetividad, el mito, la exageración. ¿Cuál es la respuesta correcta? La fantasía, ¿Por qué usted cree que es la fantasía? ya que está hablando sobre algo de historia. Ya, pero tenemos distintos tipos de historias. Tenemos historias ficticias, historias realistas, objetivas, expositivas. Tenemos distintos tipos de historias. Entonces, aquí nos indica en la pregunta, ¿cuál es la principal característica del realismo mágico? Recordemos que el realismo mágico es un movimiento que surge como reacción contra lo que es el romanticismo y se caracteriza por representar lo que es la realidad de una manera objetiva y verosímil. Los autores realistas buscan describir lo que es la vida cotidiana, las costumbres, los problemas sociales y lo que es la psicología de los personajes de manera detallada y cerca de la realidad. Evitan lo que son las exageraciones. Cuando definimos lo que es el realismo mágico, descartamos la opción de las exageraciones.
El realismo literario no tiene exageraciones, tampoco fantasía, porque estamos hablando que es las características del realismo literario, que es algo real, de una manera objetiva, verosímil. Entonces, la fantasía no entra allí. El mito. ¿Por qué no entra el mito? El mito entra entre las respuestas sí o no, Castro. Es un mito. Creo que habla sobre la historia de los autores, de los protagonistas. El mito es una asimeración, es decir, que usted presume, no es algo 100% real. Como dicen por allí, o escuché el run run, eso es una presunción, no es un hecho. De tal manera que eso no entra en lo que es el realismo literario, porque recalquemos, el realismo literario es un movimiento que surge como reacción contra el romanticismo y se caracteriza por representar lo que es la realidad de manera objetiva y verosímil, es decir, que solo escribe hechos reales que pasaron en su momento. Por ejemplo, un, el periódico. El periódico narra de manera objetiva y verosímil desde la perspectiva pues del reportero, pero siempre narra cosas que han pasado, no narra historias que sean un mito o que sean fantasía o exageraciones. Siempre los periódicos tienden a tener esa objetividad. Y cuando es en los espacios del área política, pues allí mucho más. No son desde el punto de vista de la opinión pública, es desde el punto de vista objetivo. Recalcando que el realismo busca descubrir lo que es la vida cotidiana, las costumbres, los problemas sociales y la psicología de los personajes de manera detallada y cerca de la realidad. Evita lo que es la exageración, la fantasía o elementos míticos. La opción A es la incorrecta, porque el realismo evita lo que es lo imaginario y lo fantástico. La opción C tampoco es correcta, porque el mito pertenece a la narrativa tradicional o fantástica. Y la opción D tampoco es correcta, es la incorrecta, porque la exageración es típica del romanticismo o de la hipérbola literaria, no del realismo. Es decir, que la opción correcta de la primera pregunta es la B. La segunda pregunta nos indica, ¿quién es el autor de 100 años de soledad? Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa o Pablo Neruda. ¿Quién tiene idea? ¿Quién cree usted, Castro? ¿Pablo Neruda o Gabriel García Márquez? La B. La B, 100 años de soledad. 100 años de soledad fue escrito por Gabriel García Márquez y en sí es una de las obras más importantes del realismo mágico latinoamericano. Y fue escrita, como le digo, por Gabriel García Márquez. Él es un autor colombiano y ganó más que todo, recuerden el detalle, ganó el Premio Nobel de Literatura en 1982. La novela en sí de esto de 100 años de soledad narra la historia de la familia Buendía a lo largo de varias generaciones en el mítico pueblo de Mancodo, mezclado con elementos fantásticos, con la realidad cotidiana, características del realismo mágico. Julio Cortázar no fue la correcta porque fue un autor argentino conocido por Rayuela y cuentos experimentales. Mario Vargas Llosa tampoco es la opción correcta porque él es un autor peruano y escribió obras como La ciudad y los perros. Tampoco la respuesta correcta es la Pablo Neruda porque él es un poeta chileno, no es un autor de novelas. Entonces la respuesta correcta al segundo ítem es Gabriel García Márquez. Muy bien, Castro, hemos estado repasando lo que es la lectura del contenido de la plataforma. La tercera pregunta nos indica identificar la figura literaria en la frase tus ojos son dos luceros. ¿Qué nos dice esa pregunta? Esa frase, ¿qué nos dice? ¿Tiene hipérbole, metáfora,
¿Símil o personificación? ¿Usted qué cree, Castro? Ah, La A, hipérbole. A ver, ¿por qué no es un hipérbole? Porque no hay exageración, sino comparación simbólica. Recordemos que en la frase tus ojos son dos luceros se establece una comparación implícita, es decir, una semejanza. Como otro ejemplo sería te pareces a tu papá o te pareces a tu mamá. Eso es una, una similitud, hacen referencia. Es una comparación implícita entre los ojos y los luceros, que vendrían a ser los luceros las estrellas brillantes, sin usar una palabra comparativa como o cual, que son características de un símil. Esta situación indirectamente da un concepto para otro, con el cual comparte algunas cualidades que es precisamente lo que define la metáfora. Por ejemplo, si yo les digo, esta frase estuviese escrita, tus ojos son como dos luceros. Tus ojos son como dos luceros. Allí es un símil porque tiene un conector. Si es si fuese una hipérbole, tendría dentro de esa frase una exageración. Cuando nos referimos a una exageración, sería algo fuera de lo real. Aquí nos indica tus ojos son dos luceros, es que hace comparación a las estrellas, que es real. Y tiene ¿por qué no es una personificación? Porque no se le incluye características humanas a algo inanimado. Es decir, si fuesen una frase que haga referencia de dos seres con vida, allí si fuese una personificación. Pero como hace referencia de los ojos, que es algo con vida, a algo sin vida, que son los luceros, entonces no es una personificación. La respuesta correcta sería la B, metáfora. La siguiente pregunta nos indica, el sustantivo casa pertenece a la categoría de sustantivo abstracto, sustantivo propio, sustantivo común o sustantivo colectivo. sustantivo común, porque habla de una cosa. ¿Ya? De una cosa. ¿Algo más? De objetos. ¿Ya? De objetos. Usted dijo puntualito el tema característico, porque el sustantivo casa se refiere a un objeto o a cosa concreta en sí. Nos dice que es una casa, nos dice qué es, no a un nombre específico. Los sustantivos comunes nombran seres, objetos o lugares de manera general, mientras que los sustantivos propios designan nombres específicos, como, por ejemplo, Miguel, Ricardo, Daniela. Eso es un sustantivo propio porque se le da identidad. Los abstractos nombran ideas o sentimientos como amor, libertad, tristeza, molestia. Y los sustantivos colectivos nombran un conjunto de elementos del mismo tipo. Por ejemplo, el archipiélago. El archipiélago o los Andes, eso es un colectivo. La respuesta correcta a esta pregunta sería un sustantivo común por el motivo que les indico. Se refiere a un objeto o cosa en concreto y general, así como dijo Castro. La siguiente pregunta nos indica, la quinta. ¿Cuál es el tema central de la obra Romeo y Julieta? Ricardo, ¿cuál es el tema central de Romeo Amor y otra Julieta? vez. El amor. El amor, ya. Todos nos hemos visto la película de Romeo y Julieta, aunque sea el 3/4 de minuto, pero no la hemos visto. O hemos escuchado algo al respecto de Romeo y Julieta. En Romeo y Julieta, en sí fue escrita por William Shakespeare. Es una obra que narra la historia de dos jóvenes enamorados que pertenecen a familias enemigas.
La trama central gira ¿en qué, Castro? ¿En qué gira la trama central de Romeo y Julieta? Que se trata de dos jóvenes enamorados, pero su familia eran enemigos porque tenían diferentes apellidos. Y ellos, Exacto. Romeo y Julieta, se conocieron por, creo que una fiesta que hizo la familia de Romeo Julieta, ahí donde se conocieron. Ya, exacto. Puntualito lo que dijo Castro. Esto es un amor trágico, un amor imposible que es parte de lo que es el realismo mágico, porque pues no es real, es una historia trágica, que se enfrentan con los que son conflictos familiares, sociales, circunstancias adversas, llevando al final un desenlace fatal. La opción A no es correcta. ¿Por qué? Porque dice, ¿cuál es el tema central de la obra Romeo y Julieta? La opción A es la venganza. Aunque sí hay conflicto entre familias, no es el tema principal de la historia. La opción B, el poder. Esta opción no es la correcta porque la obra no se centra en la lucha por el poder de cada familia. La historia se centra. ¿En qué se centra? La opción D no es la correcta porque los conceptos de justicia o ley no son el eje de la trama. La trama gira en la historia de dos jóvenes que no pueden llegar a ser felices juntos. Esa es la historia, la aventura de dos personas que en toda la historia no se les permite estar juntos. Esa es la trama. La siguiente pregunta nos indica, ¿qué recurso literario se usa en la frase llueve tristeza en mi alma? Personificación, símil, ironía o hipérbole. ¿Cuál es la opción correcta, Maldonado? Ironía. Ironía. Ok, repito. ¿Qué recurso literario se usa en la frase llueve tristeza en mi alma? Opción A, personificación. Opción B, simil. Opción C, ironía. Opción D, hipérbole. Castro, ¿cuál es la opción correcta? La Amis, La A. La A. ¿Por qué cree que es la A? porque habla sobre una frase. Excelente, Castro. Me está siguiendo el ritmo. La respuesta correcta sí es la A. Le voy a explicar por qué la opción correcta no son las siguientes. La opción incorrecta es la B, porque definamos lo que es la personificación. Se le atribuye esta frase, llueve tristeza en mi alma, a la tristeza, una acción propia de los seres humanos o de la naturaleza, que es llover. Esto se caracteriza de la personificación o de la prosopopeya, que consiste en dar cualidades humanas a objetos, sentimientos o fenómenos naturales. Recordemos, la frase anterior que estuvimos viendo, que es tu ojos son dos luceros, esa frase en sí no es una personificación, porque los luceros no son seres humanos o de la naturaleza. Por eso no es la opción correcta. Pero en la parte inferior, en la pregunta que estamos, llueve tristeza en mi alma. Llover forma parte de la naturaleza y las lágrimas, pues también. O sea, la frase en sí es una frase natural que forma parte de lo que es la personificación. Hipérbole, esa no, porque no hay una exageración extrema, sino atribución de acción a un sentimiento. Entonces, la respuesta correcta, repito, la opción A. La siguiente pregunta nos indica qué género narrativo el género narrativo se caracteriza por, opción A, presentar hechos mediante diálogos directos. Opción B, expresar emociones subjetivas. Opción C, relatar historias con narrador. Opción D, usar versos y rimas. ¿Cuál es la opción correcta,
Maldonado. Lo escuchamos, Maldonado. Repito, el género narrativo se caracteriza por: opción A, presentar hechos mediante diálogos directos. Opción B, expresar emociones subjetivas. Opción C, relata historias con narrador. Opción D, usa versos y rimas. ¿Cuál es la El, respuesta? la A. La A, presenta hechos mediante diálogos directos, el género narrativo. Ok, Daniela, ¿cuál es la respuesta correcta? Yo creo que la semis, ya que habla de género sobre historias con relatos Ok, al autor o persona que va a leer la historia a las demás. ok. Les repito, el género narrativo se caracteriza por contar historias. Excelente, Castro interpretó muy bien el tema, ya sean reales o ficticias. Sí, el género narrativo, tenemos distintos géneros narrativos, sí. El narrativo expositivo, el narrativo argumentativo, los distintos tipos de narrativos, pues como les estuvimos viendo en la clase anterior. No solo eso, sino que en sí todo eso se basa en que uno narra una historia, así sea ficticia o sea real. Es la narrativa de contar una historia a través de un narrador que relata los hechos y organiza los acontecimientos en un tiempo o espacio determinado. Puede sí incluir diálogos, descripciones, pensamientos de los personajes o descripción del mismo personaje, pero lo esencial es que la narrativa son eventos. La opción A no es la correcta porque presenta hechos mediante diálogos directos. Esto solo es un recurso que puede aparecer dentro de la narrativa, pero no define el género. La opción B no es la correcta porque expresa emociones subjetivas. Esto pertenece más al género lírico, que se centra en sentimientos, pero es un género dentro de lo que es el género narrativo. Es decir, el género narrativo es el papá y tenemos los distintos géneros, pues narrativa subjetiva, lírica, la narrativa argumentativa, que vendrían a ser los hijitos. En sí, la narrativa argumentativa, pues la respuesta, la opción D, usa versos y rimas, pues el uso de versos y rimas es característico de la poesía, entonces no es esta la opción correcta. La opción correcta es relatar historias con narrador. Hasta allí, ¿tenemos dudas? No, 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 ok. Entonces ya repasamos más los conceptos, las definiciones de lo que hemos estado viendo estos días y hemos desarrollado, porque sí hemos estado leyendo historias, pero parte de la lectura de las historias que hemos estado leyendo es analizar la trama, la estructura, quién lo escribió, cómo lo escribió, por qué lo escribió, qué estaba sucediendo en su sociedad del autor en esa época. Por eso yo les decía, investiguen qué persona lo escribió, cómo lo escribió, en qué momento lo escribió, porque es súper importante saber la inspiración del autor. La tarea en clase nos indicaba las preguntas que estuvimos realizando, recuerden responderlas y presentarlas en la plataforma educativa. Hasta las 10 de la noche se presentan tareas puntuales, de ahí para adelante son tareas que sí se reciben, pero son tareas atrasadas. Me voy a proceder a tomar captura de pantalla para poder tener evidencia de los estudiantes que se han conectado el día de hoy. Ya denme un ratito.
Ya, como pueden ver en pantalla, me confirman si están viendo lo mismo que yo. Sí veo. Listo, con eso finalizamos la clase del día de hoy. Recuerden subir las actividades. Algo muy importante, esta semana vamos a repasar todo el contenido para poder rendir el examen de que rendimos mensualmente. Es súper importante que ustedes revisen también todo el material en la plataforma educativa para estar súper preparados. Recuerden la historia de cada autor, de qué se trata la historia, cuál es la narrativa, la trama, porque esos son puntos indispensables para saber lo que es de la historia que estamos, de la materia que estamos viendo, que en sí pues es lengua y literatura. Los invito para que se conecten a la siguiente clase para seguir repasando las siguientes preguntas del cuestionario. Si tenemos dudas, me escriben un mensajito por la plataforma educativa y yo se las respondo. Si la respuesta no entra allí, entonces los invito a que se conecten en la siguiente clase y poder solventar lo que es la duda que ustedes tengan y estemos súper más que preparados para el examen mensual. Así podamos tener la mejor nota posible o la nota completa con el esfuerzo de cada uno que ustedes estudien y repasen. Listo. Eso fue todo el día de hoy. Fue un placer estar con ustedes. Finalizamos la clase. Que tengan buen día. Chamis, cuídese. Chao, Carlos Igual, chao. Maldonado.